Y desde entonces yo entiendo que es una de las palabras más importantes que hay en el vocabulario, es expresar. Está sacando lo que está preso y esos son los sentimientos, las emociones, cosas que pasan con los sentidos. Entonces, pero no solo sucede eso. Cuando lo expresas, tienes la oportunidad de escucharte. Tal cual. Y cuando te escuchas, lo vuelves a resignificar. Bienvenidos a otro episodio de Future Makers, donde hablamos de innovación, arte, tendencias y creaciones de futuro con las personas que están cambiando en su industria. Hoy estamos con el maestro Adán Paredes, maestro artista, ceramista y con muchos otros materiales, con más de 40 años de trayectoria. Es un honor tenerte aquí presente para poder platicar de tu arte, tu filosofía, tus procesos de innovación y de creación. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. De verdad les agradezco mucho. Photon Makers está increíble y pues estamos aquí muy contentos para tener esta charla. Me acuerdo que cuando te conocí, que platicamos para el proyecto del Tequila Loco, Sí, hablabas de la relación de tu nombre, ya, tu profesión, sí, la relación con el barro, con la cerámica. sí. ¿Cómo te describirías así como de esa parte de tu nombre, tu trayectoria Como en lo simbólico, en ¿no? lo simbólico? Cuando hablábamos de eso te decía, bueno, me llamo Adán, que significa hombre de tierra, ¿no? Hago murales y piezas, muchas piezas para muros y mi apellido Paredes. Y te comentaba en ese momento, ya casi como broma, que soy signo acuario y el acuario se representa con una vasija de barro vertiendo agua. Entonces, lo he hecho así como, lo he pensado como metáfora, digo, bueno, pues por todos lados lo traía, ya lo traía como en el nombre, como en el signo, ¿no? De, me tenía que dedicar a esto. ¿Cómo es importante que pensar que un oficio tan arcaico como el barro, la cerámica o la arcilla, como queramos llamarlo, pueda generarte o detonarte algo, ¿no? Piensa que es de los primeros oficios. Sí, Podría decir que el primero, porque el primero tal vez fue la cestería, no fue la cestería, pero un material como el barro que está compuesto de agua y que con este tierra puedes hacer una masa y esta masa poderle ir transformando, pues se vuelve un ejercicio de observación y de introspección, ¿no? sí. O sea, a las personas les provoca distintas maneras el tener un barro y poderse expresar. Me acuerdo mucho de tu proceso de creación, de verte como peleando Sí, con las piezas grandes, o como primero las piezas grandes y los bloques. ¿Qué reflexiones te traen a ti los materiales con los que trabajas? mira, te van haciendo, te van construyendo y tú vas construyendo a partir de ese diálogo. ¿Qué reflexión hay? Pues que es algo que para mí es un eje central de mi vida, o se ha vuelto un eje central de mi vida, importante para expresar. Y en ese sentido estos materiales pues me han permitido hacer piezas desde muy pequeñas, medianas, de gran formato. Siempre hay un ejercicio de introspección. Empiezas a hacer una cosa y conforme vayas trabajando a partir de horas o de días, pues esa pieza se va transformando. Puedes empezar con una idea y terminar con otra. O de pronto esa idea se vuelve una serie de ideas, ¿no? Y de reflexiones. Estás ahí metido totalmente y el material pues te va hablando y te va diciendo. O pasa lo que pasó con Miguel Ángel en algún momento en estas piezas que tiene que se llaman Los Esclavos, que están en la Galería de la Academia, creo que en Sí, Florencia, ¿no? Que a mí me parecen extraordinarias. Todavía es una pieza muy bien lograda, pero estos esclavos son extraordinarios. Y hay una frase de Miguel Ángel que dice casi casi, lo único que hay que hacer es quitarle lo que le estorba, ¿no? Y hace unas piezas extraordinarias. Un poco el barro es así, ¿no? Te va llevando y te va diciendo y vas teniendo ideas y lo vas formando. Eso es increíble. cuando tú trabajas con tus obras de arte, pues tú estás trabajando con un material, lo estás transformando, pero también te está transformando a ti. O sea, no solamente la idea evoluciona, sino todas las reflexiones de todo el tiempo que estás Sí, trabajándolo te permite profundizar en ideas sí, porque estás en un proceso simbólico y claro. filosófico constante. Este estado al que llegas cuando estás trabajando, que podría decirse que es un estado alterado, sin que se entienda que es algo que está mal, y la gente podría interpretar que si estás en un estado alterado siendo un creador, pues estás en drogas o estás en alcohol. No, no es así. Claro. No, o sea, yo no necesito meterme en nada ni nada.
estás en un estado alterado porque te das cuenta que empiezas a entrar como en un momento en donde estás en este estado de locura, ¿no? De una bendita locura que te hace hacer cosas distintas, ¿no? Y empiezas como a ir de un lado a otro hasta que vas sacando algo, ¿no? Y ese algo cuesta luego trabajo ver y entender, ¿no? Qué es lo que está pasando en ese momento, y ya cuando sigues en ese proceso y vas viendo que la obra va tomando forma y hay un momento en que debes de saber en dónde parar, porque si no de pronto también te puedes batir, la puedes echar a perder, ¿no? Y ahí te quedas, ¿no? Y entonces ya te haces para atrás y te quedas en un ejercicio de observación, ¿no? No es así de ya hice dos, tres rayas y me voy. Claro. Estás ahí observando, estás en un diálogo en donde no hay palabras, ¿no? ¿Cómo sabes cuándo parar? ¿Cómo sé cuándo parar? Hay un momento en que digo hasta ahí ya, ¿no? Si o sea, dentro de ese estar trabajando, 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 llega un momento en que digo ya, entras como una parte final en donde sabes que tienes que detenerte y hacerte un lado. Pues de pronto te emocionas y haces y de pronto te das cuenta que estás echando una pieza a perder, ¿no? Que ya esa pieza ya no es más, ¿no? Sí, ya está Entonces no le das perfecta. oportunidad de nacer. Claro, Y está bien que pase eso porque no todo lo que haces y todo lo que tocas es una obra de arte, ¿no? de acuerdo. De una mentira si dijera, pues es que hice una pieza pequeña y una bolita y eso ya es una obra de arte. Un dadito. Un dadito, ¿no? No, o sea, tienes momentos en que hay una sensación de que estás muy metido y que sabes perfectamente a partir del oficio, de las horas de disciplina y de estar y estar y estar, que vas por buen camino. Y lo que me pasa algunas veces es que si sé que tengo una cita, por decir a las 8 de la noche, ¿no? Tengo en ese estar metido que hacer un esfuerzo por salirme como a las 6, ¿no? Porque si no puedo terminar, estoy aquí, ya dejo esto y agarro, me subo en mi coche y me voy a una cita a la ciudad de Oaxaca, no será correcto porque mi mente sigue en lo mismo. Entonces no Sí. vas con la atención que debes. Tienes que salirte y dejar también un respiro y un lapso de tranquilidad. Sé que es difícil hablar de tus obras favoritas Sí, y cuál es la que más te gusta, sí. pero al menos en el tema personal, ¿cuáles son las que te han llevado a reflexiones más profundas y a estas como niveles de conciencia, el proceso de haberlo Sí. creado? Mira, por ejemplo, una que se volvió un reto y sí fue, al principio, yo sí, híjole, a veces uno piensa que se da un balazo en el pie cuando va a hacer alguna obra. Este caballo que se llama Oxidante Ujú, fue un tema muy, muy importante. Cuando a mí me hace este encargo Pedro, ¿no? ujú. Y yo voy al lugar, me explica, veo el espacio y pues, primero es un bosque increíble, ¿no? Y después pienso en las escalas y yo no soy una persona que haga figura, ¿no? No soy un escultor que haga figura humana. En algún momento hice unas piezas que después te lo platico ahorita más adelante. Pero hacer este gran caballo, a la hora que entendí que era un caballo de escala monumental, fue muy complejo porque ni hacía figura. Llegué a pensar en ese momento, lo más que puedo hacer es una escala 1:1 de cualquier caballo, o sea, esta es la escala del caballo, esta es la escala de lo que voy a hacer. Y eso ya lo veía yo muy complejo. Y después cuando fuimos al espacio me dijeron, no, es que es para este espacio. Dije, no, pues no, no funciona esa escala, No se ¿no? puede. No se puede. Tiene que ser grande, ¿no? Y el pensar en hacerlo grande, entonces empieza esta parte de la creación en donde inmediatamente en el momento en que te das cuenta que dices, esto es grande, sin ser un escultor figurativo, más bien hago obra más abstracta, sí me hizo así como, un, como una especie de eco, ¿no? Decía, híjole. Y lo que te costaba era, o sea, Entender porque cómo lo iba a hacer, no sabía cómo hacerlo, cómo desarrollarlo. la técnica La técnica no sabía estructural. y además sabía que lo tenía que hacer en cerámica. Ya. No hay caballos de cerámica de esa escala. Normalmente los escultores trabajan unos moldes y hacen piezas, hacen vaciados y lo hacen de bronce. Este era de cerámica.
de 4,15 metros de altura. Que parece una tarea sencilla, pero hacerlo en cerámica es muy complejo porque tuve que hacer muchos dibujos de caballos, tuve que tomar muchas fotos de caballos, videos de caballos, comprar libros de caballos, y fue un proyecto que me llevó casi 2 años ir comprendiendo, ir entendiendo hacia dónde tenía que ser la figura. Si había que hacerlo de cerámica, tenía que ser un caballo que tuviera una fuerza, porque se tenía que sostener. No es lo mismo que sostengas unas patas con bronce a que sostengas unas patas con cerámica. Sí, desde luego. ¿Correcto? Y no porque la cerámica sea frágil, el bronce es un metal que se puede doblar, ¿no? Se puede, a lo mejor, algo le pasa, pero en cerámica tenía que estar muy bien plantado. Entonces el desarrollo de esa pieza para mí fue un reto. Y después entendí que estuvo bien, porque entonces me sacó como de una zona en la que estaba metido, esto que le llaman zona de confort. No es lo mismo una obra abstracta, geométrica, en un espacio, a una forma orgánica. Lo único que sí pensé que no iba a hacer es que no le iba a hacer un jinete, ¿no? O sea, dices, hay obras ecuestres que terminan siendo horribles cuando le haces a un... La escala del caballo es hermosa, la fisonomía del caballo es... Hay distintas razas de caballos, ¿no? Hay caballos que les ves las patas muy delgadas, pero corren muy rápido. Hay otros más bajos, hay los percherones, ¿no? Terminó siendo como una especie de caballo de Troya, ¿no? Y quedó muy bien, es muy fuerte, por eso se llama oxidante, es de un color oxidado, es como... Tiene como algunos tornillos y algo que pareciera como si es un caballo que va a caminar, que es una máquina. Y terminó encantándome, fue un reto tremendo. Me tardé casi un año haciéndolo. Y en el proceso simbólico, o sea, ¿cuál fue la evolución inicial de un caballo a todo lo que A investigaste, todo lo, leíste? pues ve todo lo que pasa en la mente, ¿no? Entonces te metes a un tema más orgánico, ¿no? En vez de irme a líneas rectas, el caballo prácticamente no tiene líneas rectas. Claro. Prácticamente todas las formas son curvas, ¿no? Eso es como si trabajaras toda tu vida con color y de pronto te dicen vas a trabajar en blanco y negro, ¿no? O al revés. Entonces este caballo prácticamente todo es curvo, no tiene nada recto. Aunque tenga una línea que ves que es recta, no es recta, hace así, no es una curva. Entonces eso dentro de los volúmenes, y si además los escultores, yo creo que el compromiso que tienen es que tienes que pensar en los espacios en donde vas a colocarlo, ¿no? Hay un montón de obras públicas que las ves y dices, híjole, nada más las pusieron, pero son horrendas, ¿no? Las pusieron sin entender la escala urbana, ¿no? Es complejo, tienes que entender el espacio. Este quedó muy bien porque está metida en un bosque extraordinario. Y me parece que en ese sentido y simbólicamente, como decíamos, pues para mí fue un aprendizaje enorme. En este oficio nunca dejas de aprender, ¿no? Yéndonos un poco hacia los orígenes, Sí. cuando eras niño, ¿qué cosas te marcaron cuando eras niño para tu vida de artista, de escultor? O sea, ¿cómo fuiste como descubriendo esta vocación? Sí, fíjate que de niño yo vivía aquí en la Ciudad de México, una colonia que se llama Prado Churubusco. Vivía en la calle de Tauro. Vivía en un edificio. Entonces, en esa infancia, yo tengo 63 años, algo que era muy permitido todavía en esos años era la parte lúdica. Podías jugar desde la azotea del edificio, inventarte una cantidad de juegos, canicas, trompos, yoyos, ¿no? Y podías jugar en la calle, podías estar en la calle jugando. No había los riesgos que hay ahora, desafortunadamente. Podías tener esta cuestión de motriz, de salir a correr, andar en bicicleta, esta cantidad de juegos que había, bote pateado, una cantidad de cosas. Y en esos años, pues también es una etapa en donde la Ciudad de México se está construyendo. O sea, yo me acuerdo que en la cuadra donde vivía, pues de pronto veías un montón de arena y de grava aquí, y de pronto veías al fondo otro porque están construyendo alguna casa. Y yo digo, por eso después también entré a arqueología, es que agarraba de verdad una cubetita con agua, no sé en qué momento pasa por mi mente, entonces estaban los montones de arena y iba rascándole con la mano y hacía como unas cuevitas, ¿no? Una cavernita, o trataba de que entrara el brazo hasta donde pudiera y luego que se conectara de este lado, ¿no? Entonces con el agua le iba poniendo agua justo para que la tierra no se derrumbara.
¿no? No sé, o sea, que esa pequeña caverna no se cayera. Y luego con esa tierra que le sacaba, pues trataba de hacer algunas figuras como unos muñequitos, unas personas, ¿no? Y con los años digo, mira, nada más, me puse a hacer barro y además hago arqueología, que significa también el contacto con la tierra, la excavación, ¿Y es algo que relacionaste recientemente sí, hace como un año y medio, o sea, sí, no, no, o sea, de pronto dije, claro, pues tampoco quiero que se entienda que le busqué una explicación a ese evento de niño, ¿no? no, de Pero acuerdo, de bueno, acuerdo. hay una relación de alguna Claro. manera, ¿no? ¿Y cómo se vincula eso con la arqueología? O sea, de ahí, Años después, ¿no? Años después, fíjate, la relación familiar, la relación con mis padres o con mi madre en este caso. Siempre tuve como una cosa que yo decía antes que era una rebeldía, ¿no? Me salgo de la secundaria porque me iba de pinta y varias veces y en mi casa eran muy estrictos, sobre todo mi madre. Y sí, se ponía brava. Y luego, bueno, después entro ya a la prepa y me vuelvo a salir, ¿no? Porque no quería ir a la escuela. Entonces un vecino le dice a mi madre que pues como una especie de castigo me va a invitar a unas excavaciones de arqueología, ¿no? Me van a llevar de peón, a me invitan a trabajar. trabajar, a que me chingue, pues. Este chamaco lo vamos a poner con pico y pala a hacer hoyos y me llevan a Parque Bella y el Rosario. En esos años se estaba construyendo, creo que en los finales de los 70s, se estaban construyendo las estaciones del metro. Y me llevan. ¿Tú qué edad, o sea, Yo tú tenía estás, 18 años, 17, por ahí, ¿no? 17, por ahí. Y entonces llego a las excavaciones y resulta que me empieza a gustar el trabajo. Sí, hacer pozos. Me ponían, me acuerdo, este amigo le dice a los arqueólogos, póngalo a hacer pozos de 2 por 1. ¿Qué significa eso? 2 metros por 1 metro por 2 metros de profundidad. Pero ahí tienes que ir cuidando porque puedes encontrar un vestigio arqueológico. Así, en todas las líneas del metro de la Ciudad de México se han encontrado cosas. Y me empieza a gustar y empiezo a estar ahí en este lugar. Y sí se empiezan a salir piezas de cerámica, muchos malacates, que es una pieza que es como es una media esfera que tiene un hueco con el que se pone, en esa época se pone un palito y le das vuelta y eso es para enredar la lana o los hilos. Y salen muchísimos. Aparte sale un mamut en esta línea del metro que después se vuelve el logotipo, la estación Talismán, un mamut que se excava y que después de un tiempo, de estar mucho tiempo en excavaciones, a mí me mandan a un departamento de restauración y me enseñan a también restaurar piezas antiguas. Entre esas son esto era a los 18? a los 18 años, 18 a los 19 años, sí. Ah, o sea, entraste como un castigo Que y te entré como un metiste castigo y me metí y con te todo. gustó, ibas No, todos me, los me días. encantó. Entonces se vuelve una vocación, ¿no? Claro. O sea, entiendo que esa rebeldía de querer buscar algo que sí me gustara, que no tenía que ver nada con el saber de las escuelas. Y entonces entiendo que para poder estudiar la carrera de arqueología, debo terminar la escuela. Entonces me meto a terminar la escuela. ¿Qué le pasó a este? Así ¿Qué le de pasó? paz, rápido, y me meto a la carrera de arqueología, ¿no? Pero yo ya tenía experiencia en excavaciones. Entonces me encanta y me sigo, ¿no? Y en ese seguirme, pues en restauración me invitan a trabajar ahí, me dan una pieza que se vuelve muy simbólica en mi vida, una pieza de cerámica así. Entonces me la dan y me dicen, pues tienes que restaurarla. Ya había restaurado otros pedacitos y entonces la empiezo a armar, la empiezo a crecer y termina siendo un huehueteo, un dios viejo del fuego, ¿no? Hecha en una vasija de barro. Y la restauré. No hay pedazos que no tenía completas y así está. Y durante muchos años yo pensé que esa era una pieza que habían encontrado en Veracruz. Yo no recordaba bien en ese momento el origen. Y cuando estuvimos allá me acuerdo que fuimos porque resulta que unos días antes me había enterado que era una pieza, vi una publicación de Lina, del convento de Santo Domingo, en Oaxaca, y resulta que es una pieza que está ahí. En ese momento que yo empecé a restaurar esa pieza entendí que tenía que hacer cerámica. Y me busqué un curso de cerámica, porque dije, no puedo estar, yo quién soy
para tocar piezas que desde mi punto de vista son sagradas, para restaurarlas y no entender, No tener un oficio. no tener un oficio, no entender cómo fue que la persona que hizo esto, por qué la hizo, en qué sentido, por qué hace al Dios viejo del fuego. O sea, ¿qué sucede con los objetos? A mí me gustaría que en este futuro, a lo mejor la inteligencia artificial pueda hacer eso, pero bueno, por otro lado. Imagínate, de pronto pudieras tocar un objeto y tuviera memoria y te pudiera platicar. Sí, sí. Sería increíble, ¿no? Increíble. Yo sí creo que eso no va a pasar, pero nunca sabes, ¿no? Y entonces esa pieza me encantó y ahí es donde yo entro al mundo de la cerámica. Busco un curso y me meto y me Pero sigo. seguro tu trabajo como arqueólogo sí te pasaba pues ese privilegio de poder Es increíble. trabajar, tocarlo y conectarte con el creador anterior. Exactamente. Sí se vuelven momentos bien únicos, ¿no? Sí es una sensación muy padre cuando tienes esa, y no lo digo desde una parte egoísta, ni mucho menos, y si lo fuera, ni modo, ¿no? Cuando tienes este acercamiento a estar excavando y que sabes que primero empiezas con pico y pala, pero luego sabes que vas con algo, con una cucharilla, pero luego sabes que vas con picayelo porque ya te salió el borde de una pieza y no sabes cómo está abajo. Y luego brocha. Y luego brocha y luego empieza a quitar y muchas veces sale una pieza completa. Pues eres la primera persona que la estás viendo después de que la enterraron ahí. La primera. ¿No? Y eso es como mágico, ese poder observar eso que la misma tierra te está como mostrando, es muy cabrón. Sí, sí. Es muy chingón, pues, ¿no? Por usar la palabra correcta, o sea, cuando ves eso dices, wow, ¿quién lo hizo? ¿Por qué está aquí? ¿No? Es una ofrenda, hay cerámica ritual, hay cerámica ceremonial. Es un momento muy mágico, muy especial. Tal vez algunos arqueólogos no lo vean así, ¿no? Porque, bueno, pues aplicas el método científico y haces estudios. A mí realmente esa parte del método científico, la parte teórica, sinceramente, y lo voy a confesar, nunca me importó. Me importaba más la parte de sentir el objeto, de verlo, de poderlo dibujar, de entenderlo, de poderlo restaurar, a que te metieras en cosas, y aquí los arqueólogos pues, me van a fusilar, pero ni modo, porque entonces te metes a cuestiones ya teóricas del tipo variedad y que si es el tepalcate naranja delgado del periodo 4 México azteca, está chingón, pues, ¿no? Pero tienes que decirlo, porque Claro. estás haciendo historia. Claro. Cuando encuentras un objeto material, lo que estás haciendo es hacer historia, ¿no? Estás teniendo una memoria histórica. Esa parte está bien, tiene que ser, pero a mí esa parte no me... Yo me iba más por la parte estética, por la parte de lo que el objeto en sí mismo... Me gustaba imaginar quién había hecho esa pieza y por qué y para qué, ¿no? Ahora, el que fuera un dios viejo del fuego, pues para mí todavía era más simbólica, porque lo que yo hago en cerámica no es posible si no hay fuego, ¿no? Es donde entramos al tema de los materiales, ¿no? Si tienes el agua, tienes la tierra, tienes el aire para que se seque, pero si no tienes el fuego, la pieza no permanece. Hay piezas que se han encontrado de tablillas cuneiformes, en toda esta área de lo que fue Mesopotamia, que se encontraron crudas y que están expuestas en museos de Europa. Afortunadamente se encontraron crudas, ¿no? Hay crudas y cocidas. Se mantuvieron, de alguna manera no sabemos cómo se protegieron, ¿no? Entonces están crudas, no las pasaron por fuego. Pero si tú haces una pieza y le entra agua o le haces un golpe, sí se rompen, ¿no? Entonces el fuego, como un elemento de la naturaleza tan importante, en ese sentido es constructor, ¿no? Le da la posibilidad de la permanencia y de que una pieza exista. Eso es bien simbólico, ¿no? Sí, sí. O sea, el fuego se ve como un elemento destructor ahora, si es una pena que haya incendios, si es una pena que se quemen bosques, pero también la humanidad se hizo a partir del fuego, ¿no? Si nos fuéramos para atrás, y si a mí me dijeras en este momento, oye, ¿dónde te gustaría estar sin inventar a la máquina del tiempo? Yo lo he pensado muchas veces, digo, me encantaría estar en el momento en que la humanidad, el primer homínido, la primera homínide, a quien haya sido, tuvo su primer contacto con el fuego. No porque lo viera caer de un rayo y entonces fue que pudiera entender esa parte de, ni siquiera de controlarlo, de entrar en comunión con el fuego.
porque ese fuego pues, dio la posibilidad de la vida. Si no hubiera habido fuego, quién sabe si seríamos, ¿no? Sí, sí, sí. No estoy muy seguro, ya divagando un poco, no estoy seguro si existiéramos, ¿no? El De, fuego construye, ¿no? de hecho, te me adelantaste porque justo cuando dijiste lo del Perdón. agua, o sea, dije, es el momento para hablar del fuego Ujú. y este poder transformador Así es, y de creación. Y comparto contigo esta importancia del fuego en la historia de la humanidad. así es. Y ahorita que hablábamos de inteligencia artificial, Sí, creo que así como el fuego nos transformó el rostro, la cara, sí, el sistema digestivo, la capacidad de así digerir es. más calorías y tener muchísimo Sí, tiempo libre. Ahorita que hablábamos de inteligencia artificial y ahorita nos iremos para allá desde tu postura como sí. artista, son muy parecidos al nivel de impacto que va a haber en la humanidad. Mira, Es así de grande. así es así de grande. Sí, no sabemos Es hacia así dónde de va. grande. Sí, Estoy de acuerdo. Estoy de sí, acuerdo, sí, así sí, sí, es. O sí. sea, imagínate ese momento combinado, ¿no? Fuego, barro, ¿no? Sí, sí, sí. Como una pieza de barro pudo accidentalmente haberse quedado cerca del fuego y quemarse. Eso, y yo creo que tienes razón, son brincos evolutivos en la mente humana. O sea, Sí, no los vemos porque son periodos históricos largos, pero debe suceder el que tú tengas tu primer cuenco con tus manos y tomes agua de un arroyo o de un río y después ya tengas una pieza de cerámica. O sea, yo creo que ese momento se tardó muchos años. ¿Eh? Yo no creo que hayan hecho la pieza, que se haya quemado y que digan, pues ya puedo coser aquí un pedazo de algún animal, ¿no? No, debe de haber sido un proceso largo, en donde ya después que lo haces, te da un brinco evolutivo porque puedes hacer infusiones, ¿no? Con plantas, si es cazador-recolector o si andas ahí de manera nómada, puedes ir haciendo ya otros brebajes, puedes comer carne que ya no está tan dura, no solo la metes a la leña o al fuego directo, sí, sí, sino sí. eso en términos de lo que acabas de decir, físicos, de lo que pasa con las calorías, de lo que pasa en la mente, sí te provoca algo. Y es muy interesante esto que dices de lo del cuenco. O sea, pues, hablando de innovación, o sea, Sí, ahorita estamos acostumbrados a que todo suceda súper rápido, claro, pero pasar de esta herramienta o este así es. artefacto pues, natural Sí, humano sí es una herramienta a tus manos, a ¿no? convertirlo en una pieza y un Así es. artefacto. Se ve que brinco, ¿no? ¿Y sabes cuánto tiempo pasó? No tengo ni idea. Ni idea. No, o sea, no hay, Pero debe ser muy no, largo, o sea, debe ser debe de ser muy como... largo, no es que haya pasado en un año o dos, debe de ser un periodo muy largo, ¿no? Sí, sí, No es que tampoco se haya dado así, ¿no? Digo, había yo creo que saber y conocimiento, pero eso va evolucionando, ¿no? Yo sí creo que debe haber sido largo, que de esto a que ya pudieras tener esta comunión con el barro, el fuego, y pudieras coser estas piezas y usar estas piezas para coser, o sea, piensa que fue la primera forma también de preservar alimentos, ¿no? sí, Tú coces, dejas que se enfríe y vuelves a cocer, dejas que se enfríe, puedes preservar alimentos casi una semana sin refrigerarlos. Tú haces un guisado, unos frijoles, ¿no? sí. Los coces, Comes, comes y lo dejas ahí, ¿no? Si lo vuelves a meter otra vez la cuchara después de que comiste que se enfrió, si lo tienes que volver a hervir. claro. Y ya que lo herviste, lo dejas que se enfríe y no lo tocas. Y al otro día no está echado a perder. Y así puedes hacerlo otro día y otro día, ¿no? Puedes preservar alimentos. Claro. O sea, hasta contribuyó al proceso Así de es. pasar de Ujú, nómadas a ser ujú, sedentario. ujú. Yéndonos un poco hacia la parte de innovación, que ahí tengo una pregunta. ¿No te gusta usar la palabra de innovación? No, ¿sabes? Es que la palabra innovación, hay palabras que se han puesto muy en boga, ¿no? Y yo creo que es un tema también de la edad, ¿no? Claro. Yo crecí como en otra generación, ¿no? Esto que hemos platicado, que yo quiero aprender contigo, esto de la inteligencia artificial es justo. Pero cuando vives en un lugar como Oaxaca, ¿no? En donde es un estado que tiene 571 municipios, o por ahí, en donde todo se rige bajo usos y costumbres, en donde sabes que es un estado, como algunos otros, que hay muchos oficios, ¿no? Desde el barro, los textiles, ¿no? La hoja de lata, las velas, o sea, hay una tradición importante, que esa tradición luego pesa, pero bueno, eso es otra historia. Y cuando te das cuenta, ¿qué sucede con muchos artesanos? ¿Qué ha pasado con ellos? Que
de pronto les es difícil salir a un mercado porque ellos no han construido en su modelo, por decir, de negocio, por decirlo de alguna manera, esta parte de salir e irse a vender a alguna tienda importante aquí en la Ciudad de México, muchísimo menos fuera de México. Entonces, ¿qué sucede? Que han llegado muchos diseñadores. Y no es que esté peleado con los diseñadores, no con todos, con algunos, ¿no? Con algunos pocos, ¿no? Que hemos tenido algunas diferencias de opinión, porque entonces llegan a las comunidades y siento que a veces, y lo tengo que decir, hay una falta como de comunicación correcta, ¿no? Porque llegan con esta idea de yo a ti, artesano, maestro de esto, te voy a enseñar ahora a hacer las cosas de otra manera. Y mucho es por la palabra innovar, lo digo, no. O sea, entonces le dices, pues ya no hagas esto, haz esto, y yo voy a ser el vehículo entre tú y tus productos y alguna tienda de un museo, por decirlo de alguna manera. Y dices, bueno, sí, eres un diseñador que tienes una escuela y un ojo educado, pero estás siendo un intermediario entre él y él, ¿no? O sea, ¿de qué manera tú te pones en un plano horizontal con él, ¿no? De acuerdo. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, no los estoy atacando, pero cómo. Y en algunos casos llegan con la onda de que ya entonces después usan toda esta información para ir y dar una conferencia y hablar de mis artesanos, ¿no? O casi de yo los descubrí, digo, no me Sí, sí. digas eso, o sea, ni los descubriste porque ahí estaban desde hace cientos de años, ¿no? Y es de pronto como una postura que yo diría hasta neocolonialista, ¿no? Como que llegas y les dices, ahora ya no hagas esto, haz esto, ¿no? Claro. Pero es una manera personal de pensar muy particular, ¿eh? No digo que todos. Claro que hay ejemplos muy importantes de gente que sí ha llegado y ha hecho modelos de negocio en algunas comunidades y las comunidades viven más dignamente porque han podido tener otra salida y otro tema de venta de sus objetos, ¿no? Sí. Es muy difícil desarrollar este camino hacia afuera, ¿no? Pero Sí. No, no. por ahí, Ahorita que hablabas de el tema del cuenco sí, y cómo algo que empezó siendo con las manos, luego vieron la forma de replicarlo, así es. se resignificaron, como tú dices. Exacto. O sea, resignificaron las manos, Resignifican el acto, ¿no? resignifican el acto y crean algo nuevo. Así es. Entonces, Imagínate eso aquí en la... sí, sí, sí. ¿Cómo relacionas tú, o sea, digo, y con esto que hablábamos, los periodos súper largos de Sí. tiempo, estos procesos de resignificación para el hombre y por qué son importantes? Pues son importantes porque de ahí partimos, de ahí hemos aprendido, se ha hecho prácticamente partimos mucho al principio de un conocimiento empírico, ¿no? Prueba, error, la humanidad ha pasado por distintos procesos, ¿no? Y son importantes, ahí están, ¿no? Por eso se han hecho tantas cosas. Eso te lleva a la pregunta hacia dónde vamos, ¿no? Sí, ¿de dónde venimos y a ¿De dónde dónde venimos vamos? hacia dónde vamos, no? ¿Qué tanto el progreso es importante, pero qué tanto esta gran pregunta, qué tanto no también es retroceso, ¿no? El progreso también le pone la madre a las cosas, ¿no? Haces unas super máquinas acá y entonces tumbas un montón de bosque, ¿no? Entonces, ese Claro, progreso está jodido, ¿no? claro. ¿No? ¿Qué momentos en tu vida han sido duros que sientes que has pasado por un horno, Sí. que te reinventaste y qué lección te dejaron? Sí. Tiene momentos complicados, difíciles, o sea, no todo es, por algo existen los dichos, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? El poder salir adelante, el poder... Mi padre, por ejemplo, pensaba cuando yo estaba en esta etapa que hablábamos hace rato, decía, ¿qué va a ser de mi hijo? ¿No? Me preocupa porque va a hacer de su vida. Y yo decía, es que este güey no entiende nada, ¿no? No sabías a dónde iba a llegar, ni sé todavía hacia dónde voy. Pero esa parte para mí era compleja, ¿no? Decía, ¿por qué no cree que yo sí puedo hacer cerámica? ¿No? Y vivir de eso y tener una Y vivir familia de y eso, ser feliz. ¿no? Exacto, y estar bien, ¿no? Cosas como esa, en algún momento tuve un momento difícil en donde no sabía, ya haciendo este oficio, viviendo en Oaxaca, tuve un momento que como todos, o sea, yo creo que todo mundo, tarde que temprano,
En algunos casos tiene como algún colapso en su vida y te deprimes y te vas para abajo. Entró en un momento difícil, no estaban pasando algunas cosas y yo mentaba madres para todos lados y a todas las edades y a todos los Y lo que sucedió fue que dije, no puedo estar así, no puedo seguir así, no puedo seguir así, no puedo pensar que las cosas no tienen sentido. Y entonces lo que hice fue, ya ni lo que estaba haciendo me daba gusto, ¿no? Y entonces lo que hice fue sacar así como una última bocanada de aire y decir, no, pero por aquí va. Y entonces me puse a trabajar en unas piezas que sí se volvieron unos autorretratos, figura, ¿no? Unas piezas muy fuertes. Dijéramos que hice algo que ahora los psicólogos le llaman arte terapia, ¿no? Tuve que ir con una psicoanalista que un poco me orientara porque yo estaba un poco perdido, no sabía bien para dónde iba. Y a partir de eso me agarré otra vez del barro, ¿no? Y pues me hice como un análisis a partir de trabajar una exposición. Y es una exposición que se llamó Los restos del naufragio, ¿no? Yo digo que las personas naufragamos. De verdad que si alguien me dice, es que yo no he tenido un momento difícil en mi vida, qué alegría, pero yo creo que todos pasamos por momentos complejos. Entonces esta exposición fue una exposición de autorreflexión, de autoconocimiento muy fuerte y de sacarlo haciendo una obra de unas barcas que había encontrado en la costa de Oaxaca, que son como unos cayucos. Dije, estas piezas no las voy a tocar porque las vi como un objeto arqueológico. Había algunas que tenían 80 años de antigüedad, otras más, otras menos. Y lo que hice fue unos personajes en donde me hice prácticamente flagelado. O sea, un náufrago cuando está mucho tiempo en el mar, pues termina muy madreado, ¿no? Terminas con llagas, terminas... Y entonces el naufragio me hizo tener una reflexión así de, a ver, esto estoy viviendo en este momento, ¿no? ¿Hacia dónde voy? Y si quiero ir hacia ese lugar, ¿cómo es que quiero ir y con qué voy a ir? ¿Y a dónde voy a llegar, no? Empecé a pensar como en el autocuidado, pero tenía que verlo en esas piezas. Entonces hice 5 o 6 personajes, uno muerto. O sea, en ese naufragio hice un niño, y del niño me hice otras piezas, entonces me vi así como en la infancia y después ya en una etapa adulta, como si fuera yo el que está naufragando. Realmente estaba naufragando. Entonces eso me hizo pensar las cosas de otra manera. Entonces esa exposición me ayudó mucho a entender y para crecer, ¿no? Claro. Estas son cosas que casi no he contado, ¿no? Sí. Sí. Viví una experiencia similar. Todavía la tengo reciente y cuando la cuento me duele. Sí. Eh, Sí, igual. Pero mucho como que yo cuando veía que alguien hablaba de un problema mental o psicológico o de depresión, lo veía así como, yo soy norteño y es como vaquero de que, órale, no llore, váyase. Exacto. Y me tocó que se me mezcló un tema de un reto profesional muy grande, con un fracaso profesional muy grande, con diagnóstico de una diabetes muy rara, con una pérdida de sentido y entendí eso que dices, ¿Sí? de ese dolor. Es tremendo. Es tremendo. Inexplicable. Inexplicable y difícil de compartir también. Sí, difícil de compartir, ciertamente. Difícil de compartir. Sí, es verdad. Es verdad, porque normalmente no son cosas que dices. No. Cuando las vives, ¿no? Claro. Pero la verdad es que sí son cosas que suceden. Sí. Es parte del ser humano también, ¿no? O sea, Sí, si vivimos sí. estas situaciones, debe haber vivido un momento muy complejo. Sí. No lo entiendes, pero cuando estás sentado y no te puedes parar y tu única sensación es de llorar, porque el llanto también no tiene ni sentido, entonces dices, esto está muy, muy mal. Sí, de acuerdo. Y cuando normalmente se liga así como a un fracaso profesional o a un fracaso personal, se vuelve una ensalada que dices perfecta. No puede ser, y no, o sea, yo creo que lo que sucede es que dejas de tener voluntad, ¿no? Y hay algo que no está bien, y ahí tienes de dos, o te vas al hoyo o te avientas un acto de ya tocaste y vas para arriba, ¿no? Sí, tal cual. Y así fue, ¿no? Y a mí lo que me ayudó fue hacer estas obras para esta exposición. O sea, justo yo en mi proceso lo que me dijeron es, ya que lo viviste,
compártelo con tu esposa. Así es. Y me dolía mucho platicarlo con mi esposa. Sí. Ya que lo compartiste, Sí. ahora con tus hermanos y con tus papás. Es verdad. Ya que puedas, con tu equipo, ya que puedas, tus amigos. Y luego me dijeron ando público y hace poco me invitaron y le dicen Fuck Up Nights, que lo cuentas todo. Y dije, ahora sí, ya con esto Ya, me gradué. ya. Lo estoy contándolo. Pero qué bueno que te lo dijeron, porque ¿sabes? Yo creo que parte de un ejercicio, y desde entonces yo entiendo que es una de las palabras más importantes que hay en el vocabulario, es expresar. Uh-huh. Cuando expresas, sacas algo que está preso. Expresar, ¿no? Sí. Estás expresando, estás sacando lo que está preso, y esos son los sentimientos, las emociones, cosas que pasan con los sentidos. Entonces, pero no solo sucede eso. Cuando lo expresas, tienes la oportunidad de escucharte. Tal cual. Y cuando te escuchas, lo vuelves a resignificar, ¿no? Tal cual. O sea, te ayuda como para, ¿no? Sí. Entonces el decirlo sí ayuda, ¿no? Además, no es que lo andes contando a todo el mundo, pues lo platicas con personas que sabes que, ¿no? No es sencillo, No, pero no. sucede. A mí lo que me impresionó es que lo empiezas a contar y de repente te das cuenta que probablemente alguno de tus hermanos o primos también lo está viviendo. Uh-huh. Y está solo y luego se da cuenta que no está tan Sí. solo. Sí, que no es Y lo no cuentas no es con único, amigos. o sea, no es solo uno, ¿no? Voy mucho en el tema de compartir, que pues tú por tu don de traducirlo a una obra de un naufragio Sí. con 5 personajes de un niño. ¿Qué otros sabían? O sea, era un niño. Era un niño, había un hombre muerto, había otro que estaba hincado, sin un brazo, ¿no? Había otro que estaba parado como sosteniéndose de una red, y había otro que estaba como señalando hacia adelante, como al futuro, ¿no? Vamos De allá. hacia dónde vamos, voy hacia allá, ¿no? Esos son los que había. Y estaban muy cañones, los veías ahí en el convento de Santo Domingo, en el patio, en estas barcas. Y, ¿sabes? Sucedió, yo de pronto iba a sentarme sin que la gente supiera que yo estaba ahí viendo la exposición que había hecho. Fue una exposición, esa exposición casi duró un año. La visitaron. Gente que llorara cuando la cosa. Sí pasó, yo lo vi. Y no lo digo porque yo lo haya hecho, o sea, hubo gente que llegó y entendió algo y sí lloraba. Yo dije, ay, cabrón, o sea, algo estás comunicando, ¿no? No lo haces con esa intención, pero sí hubo gente que sí se daba viéndola. Qué interesante. Yo Gracias por pienso que si compartir. ayudas a alguien así, está bien. No, completamente. Y la verdad es que como que últimamente mis aprendizajes están relacionados con resignificar una palabra. Sí. Y ahorita que me dijiste el tema de expresar, Expresar es o sea, importantísimo. sacar un preso que tienes dentro y Exacto. dejarlo ir, compartirlo Sí, y pues ya. con palabras, Vámonos. exacto. Lo repiensas y lo replanteas, ¿no? Hay muchas palabras que empiezan con re, que son importantes. Después de la pandemia hay muchas cosas que son con re. Sí. Reinventarse, resignificar, replantear, podemos sumar muchas, ¿no? Fíjate que a mí en este proceso que aprendí que se me hizo muy valiosa, te la comparto igual con lo que me dices, fue la palabra descubrir. Uh-huh. Y para mí era una búsqueda como de sentido y de propósito, y lo que me decía un amigo es que diseñas una narrativa hasta tus 30 años, Sí. porque es como la referencia que tienes de niño y de repente llegas a los 30 y ya no sabes qué, o sea, como que no tienes una narrativa. Para que tú puedas encontrar tu potencial tienes que descubrir, o sea, quitar Exacto. telas, quitar piezas. Quitarte lo que te estorba, digo, quitar lo que te estorba, ¿no? quemarlo. Es una frase muy, muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Y en estos personajes, el que estaba apuntado hacia el futuro. Es que para mí en ese momento hubo dos cosas. Yo estaba saliendo de eso. Y me acuerdo que entonces mi pensar era, el tema no es, o sea, lo importante ya no es que pasen las cosas, ya pasó, ¿no? Sino, ¿qué haces con eso que pasó? Ya pasó, ya lo viviste, y ahora, ¿qué haces con eso? Vas para adelante. Y para mí fue también muy simbólico porque había hecho esa exposición y después hice un ajedrez, ¿no? El ajedrez que está en Valle de Bravo. Sí. Y el ajedrez también te lleva a muchas preguntas. Pues el juego es uno de los juegos de la vida. El ajedrez tiene muchos significados. El bien, el mal, la oscuridad, la luz, hay muchas cosas ahí, ¿no? Entonces,
Y todos los arquetipos son Todos. el mismo Entonces target. imagínate, hago una exposición de que tiene que ver con este naufragio y después pues, te echas un ajedrez, ¿no? Ah, bueno, pues fue otro No clavadón es que hacía. posible, se Exacto, dice. dije, no es posible, pues ahí voy. Pero ¿Cómo se puede vivir con tanto arte? Exacto, pero entonces si piensas en ya de otra manera hacia dónde vas, hacia este futuro. Yo creo que no he terminado de hacer las piezas que creo que debo hacer. Sí tengo piezas como el caballo, como el ajedrez y otras que se vuelven muy icónicas, pero sé que faltan otras, ¿no? Entonces, que quiero hacer cosas que tengan calidad, cosas que sean muy únicas, ¿no? Cosas que me guste hacer. ¿Qué quiero hacer? Por ejemplo, en un futuro quiero viajar más. Me he metido mucho a esta parte de trabajar y trabajar y trabajar. Y de pronto, bueno, el trabajo ha estado bien y construimos una casa en la que estamos felices, pero pienso que llega un momento en donde todavía tengo energía y ganas de ver más cosas, ¿no? Me gusta este tema de ver otras ciudades, de ver otras personas, de ver otros objetos, de ver otros edificios, no sé, hay algo que quiero hacer, porque además esas cosas también te ayudan, se meten acá y de ahí salen obras, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, los viajes te alimentan en cuerpo y alma, sí, sin duda, ¿no? Pasan cosas por el tamiz de la mente y algo saldrá, ¿no? Sí, sí. Entonces pienso que para el Completamente. futuro sí quiero hacer otras exposiciones, no soy de hacer muchas exposiciones individuales, pienso mucho en los procesos, pienso en los temas que voy a hacer, pues tengo ganas de hacer otras exposiciones, quiero visitar muchísimos más museos, todo eso pues va ligado al quehacer que hago. Hablamos de este proceso duro, que pasaste por el fuego y que te Ujú. reinventaste y sacaste estas obras. ¿Qué momentos de celebración para ti han sido como los más bonitos y especiales que recuerdes? ¿Y por qué es importante celebrar? Sabes que qué difícil, ¿no? La celebración. Vamos, si hay momentos en donde hay una felicidad cuando estoy, si lo hablo en términos de mi trabajo, cuando estoy trabajando y veo que alguna pieza sí va para donde, sí termina. La celebración está en el proceso, ¿no? A veces terminas la pieza y sabes que ya está, pero el proceso es muy, muy hermoso en muchos casos, ¿no? Cuando vas en el camino a que algo concluya, o que se vuelva, o que tenga vida. Y ya cuando está, es increíble, ya cuando está en un lugar a donde va a vivir, también está padre. A mí me evocaste un recuerdo con mi papá que cuando yo le dije que quería estudiar cine y comunicación, también les preocupaba como, ¿y de qué vas a vivir y qué Pues vas a sí, pues hacer? es que son generaciones. ¿Vive tu Sí, papá? ¿Qué sí, edad sí. tiene tu papá? 73 años. Sí, claro, todavía sigue siendo una generación en donde nos construimos como antes y que se ve este pensamiento de o tienes que ser administrador, Ingeniero, contador, abogado, ingeniero, abogado. no hay No más. había muchas opciones, ¿no? Entonces, claro que cuando te metes a algo que tiene que ver con la comunicación o con temas sociales, o pues nada más no lo entiendo, y con arte, pues menos, ¿no? Mi papá decía, puta, este arqueólogo y hace cerámica. Y, Y sabes que en algún momento sí me molestaba porque decía, ¿no? Pero también decía, pues es que ¿cómo le hago para que cambie su chip, ¿no? y logró ver tu No, proceso. no lo vio, fíjate, él O murió. sea, ¿hasta dónde llegó? Mi papá llegó Hasta que era rebelde y te hasta que era mandaron a hacer rebelde, oído. exactamente, casi. Ya Sí, está cavando ya su murió propia hace tumba. 30 y tantos años. O sea, yo ya empecé a hacer cerámica, inclusive le regalé una pieza que había hecho yo a un delfín, que el papá fue buzo profesional muchos años, buceaba en el Golfo de México. Buceó con escafandra, de estos que los metían así a Ah, ya, conectar ya. tuberías, era un buzo así de esos, O sea, abuso técnico un buzo profesional. técnico muy bueno y le encantaban los delfines, entonces logré darle un día una pieza a un delfín y le gustó, ¿no? Pero como que no entendía, ¿no? Decía este cuate. O sea, un día le dijo a mi madre, de mis hijos el único que me preocupa es Adán porque no sé para dónde va. Y eso me quedó así muy, muy, muy grabado. Y no en mal sentido, pero dije, bueno, pues aquí voy, ¿no? Claro. Yo sé que si viviera, pues estaría muy contento de lo que hago. A mí me pasó eso eh, y nos pasó en un proyecto que nos invitaron a filmar a París con una protagonista de una película para hacer un promocional. Ujú. Y me acuerdo que terminamos y nos fuimos como a un atardecer en Sacré-Cœur y es el lugar favorito de mi papá.
Y fue un momento así, sentados en la banqueta, mi esposa y yo, pues son uno casi como los que venden cerveza, beers, beers, no sé qué. Abrimos 2 cervezas y por una razón u otra traía una postal. Le dije, papá, te escribo desde París. Acabo de firmar, ¿Qué tal? estoy con mi esposa, gracias por todo. Claro. Qué bien, viejo, ¿no? Y fue como un tema muy especial, o sea, simbólicamente digo, Pues sí, es muy profundo. Pues le quieres decir que sí es lo que tú querías, ¿no? Y seguramente lo entendió muy bien, ¿no? y Es además un de acto de película, amor, pues, sí, 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 ¿no? sí. Es un acto de amor fraterno, está increíble, ¿no? Regresando a lo que me preguntas, pues es un momento de celebración, Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Totalmente. O sea, muchas veces no tienen que ser cosas Sí, complejas, ¿no? Así sí, es como sí. en las que en la Ahorita que me calle, ¿no? dices, ¿qué momentos son de celebración? Pues cuando trabajas un proceso para una exposición, pues es una celebración en donde compartes. Exponer es encuerarse. Es Sí, sí, decir, sí, aquí sí. está esto, y o gusta o no gusta, ¿no? Ahí tú sabrás. Si pasa desapercibido, pues ya estás jodido, ¿no? Pero es un acto de celebración. Claro que cuando trabajas para una exposición a 1 o 2 años, se viene ese momento así fuerte de la exposición, el día de la exposición, y al otro día estás todo, o sea, estás feliz porque te crece, y luego a los siguientes días estás todo Sueltas el ponchado, cuerpo. sueltas, claro, ¿no? Pero celebras, ¿no? Y hablando ahorita de los papás, a mí me pasa que luego me marcan, me metí al IPADE, a hacer Sí. como un máster y soy como el bicho raro, o sea, es pura Ujú. gente de pues, ingenieros y de negocios y abogados. Sí. Entonces me dicen, tú haces cosas como de arte, ¿verdad? ¿Puedo que hables con mi hijo para que le digas tus mejores consejos? Y me pasó en la última que pues, siempre digo, encantado. Entró la mamá y no entró la hija. ¿Se lo puedo grabar? Me empieza a hacer muchas preguntas. Me dice, ¿cuál sería el mejor consejo que podrías dar? Señora, no se meta. Deje que su hija, si quiere ser artista, que se clave y que se meta y que se dé los Claro. golpes, pero no la quiera proteger. Exacto. Sí. Y, y con tu historia, pues es una historia muy interesante, que más que orientarlo hacia los padres, porque va a quedar como un poco, pues, no se meta, como Ujú. déjelo ser. Claro. Sí. ¿Tú qué le dirías a esas personas o jóvenes que sienten esta o tienen esta sensibilidad especial y ven que hay un camino y una beta por el arte, por la filosofía, por todas estas como disciplinas de Sí. creación y estaba alterado? Pues eso. Pues digo, yo hablo mucho de la disciplina, ¿no? Y de las horas que tienes que estar. Pero fíjate qué complejo ahora si pensamos en un aparato, una tablet o un celular, ¿no? Yo diría que está muy bien esto que tiene que ver con lo que hemos platicado antes, el progreso de la tecnología, pero también hay una fuera de esto, y seguramente estoy de acuerdo contigo y ojalá lo platiquemos más, lo de la inteligencia artificial cuando existe la relación del cuenco y la vasija y lo que nos tocará vivir, si es que lo vivimos, o en mi caso por la edad verlo, no lo sé. Pero eso, no hay un mundo afuera de esta tecnología en donde puedes crear y puedes hacer y haces oficio. Y le preguntaba a un amigo peluquero ayer, ¿no? Me gusta ir a la peluquería con una persona, soy muy de rituales, no voy con el mismo desde hace mucho tiempo. El mismo día, a la misma hora. Exacto, o Ya sea, llegué. si no, ya llegué, ¿qué pasó, don Simón? Sí. Le preguntaba, oiga, ¿ha venido con usted algún joven algún día a preguntarle que, o a decirle, oiga, ¿me podría enseñar? Y me dijo, no. Y yo, puta, pues qué triste, ¿no? No ha venido nunca nadie. Me dijo, no, no. Entonces, ¿hacia dónde iría, no? Sí creo que si vas a hacer lo que vayas a hacer, pues tienes que creer que puedes. O sea, siempre tienes que pensar el cómo sí, no el cómo no. Las generaciones de ahora de pronto son, creo yo, hasta cierto punto, y espero que eso se revierta, frágiles, ¿no? Si les dices un no y entonces es como... Siempre tienes que buscar el cómo sí, no el cómo no, el cómo sí se pueden hacer las cosas. Ir hacia adelante. Creo que eso se aplica en todo, ¿no? En todo. Y creer que puedes, ¿no? Sí creértela, porque de pronto no nos la creemos. Estamos muy dados por cuestiones sociales o por otro tipo de cosas a no creer que puedes. Y sí perseguir eso que quieres, ¿no? Si avientas la piedra hay que seguirla
o como diría un amigo, un día aprendí una frase de un amigo cubano al que quiero mucho, un gran artista, se llama Carlos Luna. Hablábamos justo de esto. Y entonces me decía, mira Dan, a mí me han hecho esta pregunta en algunas ocasiones algunos jóvenes que me dicen, ¿cómo le hago para ser artista? Y le digo, haz de cuenta que te subes a un avión, ¿no? Sin paracaídas. Y te avientan, ¿no? Y en lo que vas cayendo tienes que pensar cómo hacer para que llegues hasta abajo y no te partas el hocico, ¿no? La metáfora me parece extraordinario, es, tienes que creer y te tienes que aventar, ¿no? Y en esa caída, por decirlo así, tienes que pensar cómo le vas a hacer para llegar a eso que quieres, ¿no? Y caer bien parado. Me parece importante eso, creer que se puede vivir de lo que te guste hacer, o sea, importante que lo que vayas a hacer te guste, que te motive, que te mueva, que te erice la piel, que te simbre, ¿no? Porque si no, entonces no, se vuelve aburrido. Creo que sí es importante que lo que decidan hacer, ya seas abogado, seas científico, seas artista, arqueólogo, lo que tú quieras, que sí te guste, porque muchas personas en estos sistemas sociales que son, en algunos casos, bastante malos, no hacen lo que quieren, no hacen lo que les gusta. Yo creo que un porcentaje muy alto de la población hace cosas que no le gustan, ¿no? Eso ya sería meternos a otras cuestiones políticas y económicas que las cuales no tienen ni sentido abordar, ¿no? Entonces, creer que se puede aventarse, ¿no? Creer que sí puedes aventarte del avión sin paracaídas y que puedes lograr lo que quieres, ¿no? Completamente. Sí. Pues Adán, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un honor esta conversación. Me parece increíble esto que están haciendo y que me explicaron. Entonces, pues como siempre, me gusta honrar y me siento muy honrado de haber participado en este encuentro. Trajimos este pequeño, No me es un diga, detallito, es un un presente detallito. para que nos recuerdes En negro, mira. en negro de lo que hablamos justamente. Así un Un abrazo. un abrazo. Sí, sí. Gracias por todo, mi querido. Gracias a ti, queridísimo. Buenas noches.